Desde las sombras de los reinos mortales surge una fuerza devastadora. Una orden de guerreras mortales y fervientes, adoradoras, cuya fe está escrita con sangre y acero. Las hijas de Caín. Estas devotas a Elves son la personificación del culto del dios de la mano ensangrentada. Caín, un dios de la guerra, la masacre y el sacrificio. Guiadas por la astuta y temible Morathi, una diosa nacida de la traición y el poder. Las hijas han llevado el nombre de su diosa a los campos de batalla, dejando un rastro de muerte y devoción que aterroriza incluso a sus aliados más cercanos. Más que guerreras, son una religión viviente. Sus espadas danzan en medio del caos como si fueran extensiones de su fervor, y cada golpe que asestan es una oración sangrienta. El liderazgo de Morathi, el gran oráculo de Caín, no es solo el de una comandante divina, sino el de una visionaria que ha moldeado el culto en su imagen, una encarnación viva del dios al que veneran. Morathi combina astucia y brutalidad, guiando a sus hijas en una interminable cruzada para extender la gloria de Caín y reforzar su propio poder como deidad. Empecemos. Muy buenas, forjadores de Sigmar, esclavos de Nagash y devotos de los poderes ruinosos. Os habla Warhammer Historia. Recordaros darle like y suscribiros, y que ya os podéis hacer miembros de este proyecto para ir juntos a lo más alto. Hoy vamos a hablar de las hijas de Caín, los antiguos elfos oscuros en el mundo que fue. Vamos a hablar un poquito de la historia que va acompañado de un personaje muy importante, que es Morathi, que lo vamos a contar a través de ella. Y luego vamos a hablar un poco de las características de esta facción, de lo que sabemos. Vamos a hablar un poco del reino de Ulgu, también a mencionarlo un poco. Están guays, me gustan bastante las hijas de Caín. Estoy deseando que salga Malerion, que era de mis personajes favoritos. Además, mi hermano pintaba elfos oscuros en Fantasy, así que les tengo mucho cariño. Así que quiero ver cómo los llevan las próximas miniaturas, tengo muchísimas ganitas. Pero sin más dilación os dejo con este vídeo. Vamos a ello. Las hijas de Caín avanzan como un relámpago encarnado, un torbellino letal que desgarra a sus enemigos con la precisión y ferocidad de una tormenta divina. Sus espadas destellando como fragmentos de luz lunar transforman sus semblantes fríos y enigmáticos en máscaras estáticas de éxtasis. Cada muerte es para ellas un acto sagrado, una ofrenda en el altar de su insaciable fe. El estruendo del acero y los gritos de agonía se convierten en himnos, ritos venerados y perfeccionados a lo largo de las eras. Un baile de muerte que solo las hijas de Caín pueden ejecutar con tan mortífera gracia. A medida que la sangre tiñe la tierra, las voces de las hijas resuenan con dedicatorias desgarradoras a Caín, su despiadado dios de la guerra. Cada gota de sangre derramada es un tributo que alimenta su poder y desata su furia. En el éxtasis del combate alcanza un estado de comunión divina, consumidas por el espíritu indomable de Caín y su sed eterna de carnicería. Fieles a su despiadado credo, no cesan su matanza hasta que el último enemigo yace postrado y el campo de batalla se convierte en un santuario de destrucción. Caín, el antiguo dios elfo de la batalla y la sangre, fue declarado destruido por los oscuros dioses del caos. Pero tal herejía es castigada con la muerte por las hijas, guardianas de su legado. La palabra de su desesperación es un veneno que no toleran. Y el culto, regido con el puño de hierro por su patriarcado, lo refuta con un fervor implacable. Durante los siglos más oscuros, cuando los Aelves parecían casi extintos, en las sombrías tierras de Ulgu, las hijas de Caín renacieron como un emblema de ferocidad y devoción. Con la reapertura de Azyr por Sigmar, su culto se extendió como un fuego imparable, alzando templos sangrientos en cada rincón de los reinos mortales. Todas las sectas rivalizan en fervor, pero reconocen la ciudad templo de Hagnar como el corazón sagrado de su credo. Bajo los cánticos de guerra y el clamor de las peregrinaciones de batalla, las hijas continúan acumulando poder, su influencia creciendo con cada sacrificio.
Al frente de esta renacida y letal orden está Morathi, una figura envuelta en mito y leyenda, antigua incluso antes de la era de los mitos. Su dominio sobre las artes arcanas rivaliza con el poder de los mismos dioses. Su historia, tejida de conspiraciones y traiciones, se cuenta en susurros llenos de admiración y temor. La madre de Malerion, un ser de poder divino, Morathi busca seguir sus pasos, dispuesta a pagar cualquier precio para alcanzar la inmortalidad. Su fervor ha transformado el culto de Cain en una fuerza imparable, extendiendo su influencia con la precisión de una araña tejiendo su red. Las hijas de Cain son un misterio, un terror para sus enemigos y una incómoda sombra para sus aliados. A pesar de su heroísmo en incontables batallas, sus métodos brutales y sus inquietantes rituales las han rodeado de rumores oscuros. Pero ni los más desconfiados niegan su odio inquebrantable hacia el caos. Cuanto a Lariel, reina de los Sylvaneth, clamó por ayuda para liberar a Irán de las pestilentes garras de Nargel, ninguna fuerza respondió con mayor ferocidad que las hijas de Caín. Y también cuando los Zorrus de Kolhot amenazaron la recién nacida Currocea. Una tierra donde las mentiras son tan densas como la niebla y donde las ilusiones acechan como espectros desdibujando los límites entre la verdad y el engaño. Fue en este reino de penumbra donde Morathi despertó al principio de la era de los mitos. Su caída a través de las nubes grises culminando en un impacto ensordecedor contra el mar Umbralic. Solo su maestría arcana la salvó del olvido, protegiéndose con un conjuro que la mantuvo flotando sobre aquellas aguas lúgubres. Pero el tormento no había terminado. Al arrastrarse hacia las estériles costas de Ellezar, Morathi se encontró sola, su mente fragmentada por los horrores que había soportado y su cuerpo deformado por una grotesca forma serpentina, un cruel recordatorio de su tiempo en manos del caos. Con el tiempo, Morathi recobró algo más que su cordura, recuperó su voluntad y su ambición. En Ulgu, el reino que parecía un reflejo de sus propios secretos y tormentos, halló nuevas fuentes de poder. Las energías arcanas que impregnaban la tierra respondieron a su voluntad, y con ellas comenzó a moldear su destino. Ya no confiaba en sacrificios de sangre para mantener su juventud y belleza. En su lugar dominó la magia ilusoria, transformando su monstruosa forma en un semblante que evocaba su antigua gloria. Pero en los momentos de ira o pasión su fachada se rompía, revelando el monstruo serpentino que habitaba en su interior. Fue bajo este disfraz que reencontró a su hijo, Malerion, el señor de las sombras, un ser cuya majestuosa inmortalidad y afinidad con Ulgu despertaban en ella tanto orgullo como celos. Su relación, marcada por reproches y recelos, no impidió que unieran fuerzas para explorar los misterios de las tierras sombrías. Juntos levantaron Druchiroth, una ciudadela de poder oscuro, y forjaron una frágil alianza con Sigmar, uniéndose al panteón de dioses que traían civilización a los reinos mortales. Pero la posición de Morathi en esa gran alianza fue siempre precaria. Sus intentos de seducir a los poderosos fracasaron, y cuando Nagash, el implacable señor de los muertos, percibió sus intrigas, desató su furia exponiendo la forma serpentina de Morathi ante todos. Humillada y rechazada, huyó, jurando vengarse de quienes la habían menospreciado. Y así, Morathi se retiró a Ulgu, buscando establecer su propio dominio. Malerion, en un acto de crueldad o indiferencia, le cedió una pequeña región dentro del velo umbral, un lugar de oscuridad impenetrable y peligroso. Pero Morathi, en lugar de ceder a la desesperación, transformó aquel páramo en un bastión, tejiendo un sudario protector con las sombras mismas. Allí, en Hagnar, el culto a Cain comenzó a renacer bajo su liderazgo. Aunque sus inicios fueron humildes, Hagnar se convirtió en el núcleo de un culto que desafiaría a los mismos dioses. Los seguidores de Cain, devotos y sedientos de sangre, respondieron a su llamada, y Morathi, abandonando las dudas de su pasado, se dedicó completamente a forjar su propio destino. No sería una sombra tras un trono ajeno. Ella misma construiría su reino, su poder y su legado. El destino dio un nuevo giro cuando Malerion regresó con noticias sobre las almas perdidas de los Aelfs del mundo que fue.
Este encuentro marcó el comienzo de una era de ambición renovada para Morathi, un tiempo en el que no solo buscaría recuperar la gloria de su pueblo, sino que también buscaría reclamar la inmortalidad que tanto anhelaba. Entre los 4 grandes dioses del caos, Slanes, el príncipe oscuro, reina como el encarnado señor del placer y la decadencia. Atraído por las almas de todos los mortales, se encuentran en las de los elfos su presa más irresistible. Con sus sentidos refinados y emociones profundas, los elfos representan tanto lo mejor como lo peor. Una cumbre de disciplina que puede fácilmente desmoronarse en los abismos de la depravación. Tras el cataclismo del mundo que fue, el príncipe oscuro desapareció, retirándose en secreto para digerir un festín de millones de almas élficas. Pero ni siquiera Slanes pudo eludir los intrincados designios de Tzench, cuyo maquiavélico plan reveló su escondite bajo la luz implacable de Teclis. Mientras los reinos mortales enfrentaban el auge del caos al final de la era de los mitos, en las nieblas de Ulgu surgía una fuerza que cambiaría el destino de las razas élficas. Fue Teclis quien primero escuchó los ecos de las almas atormentadas, gritos de sufrimiento que perforaban incluso el velo de las sombras. Movidos por un deseo de redención y venganza, los dioses élficos Teclis, Tyrion y Malerion tejieron un plan para traer a Slanes hacia Ul-Gish, el crepúsculo oculto, un umbral entre Gish y Ulgu. Desesperados buscaron la ayuda de Morathi, pues sabían que su dominio de las sombras y su conexión con el príncipe oscuro sería clave. El pasado de Morathi era un enigma envuelto en sufrimiento y magia oscura. Ante la insistencia de los dioses, relató por única vez los horrores que había soportado dentro del vientre de Slanes y cómo, a través de astucia y magia, escapó de su prisión divina. Con este conocimiento, los elfos canalizaron las fuerzas de Gish y Ulgu en una empresa arcana sin precedentes, donde se combinaron la luz más pura y las sombras más profundas para someter a Slanes. Fue una batalla titánica, una confrontación de magia y voluntad que finalmente encadenó al príncipe oscuro y comenzó el largo y tortuoso proceso de liberar las almas élficas devoradas. Las almas recuperadas no fueron simplemente devueltas, sino forjadas en algo nuevo. En Gish nacieron luminarias angelicales de pura razón. En Ulgu las sombras dieron forma a seres majestuosos y aterradores. Morathi, por su ayuda, recibió una porción de estas almas, prometiendo moldearlas en guerreros devotos de Cain. Así nació el Madcoir, un caldero de hierro encantado donde las energías liberadas tomaron forma bajo la mezcla de sacrificios sangrientos. Magia oscura y la propia sangre de Morathi. De este crisol surgieron las primeras Melusai y Kinerai, doncellas de guerra que se convertirían en sus siervas más leales. Bajo los rituales sangrientos de Hagnar, estas nuevas hijas juraron lealtad eterna al gran oráculo de Caín. Morathi, quien alguna vez había mostrado dudas hacia Caín, ahora proclamaba su fervor con ardiente devoción. Aseguraba que el dios asesino le hablaba directamente, otorgándole el título de gran oráculo. Bajo su liderazgo, los cultos cainitas florecieron, enviados en misiones por los fragmentos perdidos de su dios, mientras las almas continuaban fluyendo lentamente desde el crepúsculo oculto. Pero no todo salió como se esperaba. Los Idonet, creados por Teclis, se convirtieron en una amarga decepción, desapareciendo de vista tanto de mortales como de dioses. Las sombras de Drunchiroth vomitaron horrores que Malerion ocultó rápidamente. Morathi, por su parte, transformó las almas más débiles en Leathamna, esclavos mitad espíritu que sirvieron como la base trabajadora de los templos de Caín. Hagnar, una vez bastión solitario, creció rápidamente en poder e influencia. De un templo fortaleza se convirtió en una ciudad-estado, oculta entre las nieblas de Ulgu. Pero el rápido crecimiento trajo consigo rivalidades internas. Las aspirantes a reinas brujas lucharon por el dominio, y aunque la supervivencia del más fuerte era un principio sagrado de Caín, Morathi no estaba dispuesta a permitir que sus ejércitos se desgarraran desde dentro. Su solución fue clara: más misiones, más conquistas
y la fundación de nuevos enclaves. Durante esta era nacieron nuevas sectas, cada una obsesionada con un aspecto del culto de Caín. Algunas se dedicaron al arte del asesinato, otras a la matanza sin sentido. Mientras cada facción forjaba su identidad, todas seguían inclinándose ante la autoridad de Morathi, cuyas palabras eran la ley suprema. Los desacuerdos, como los que llevaron a la lucha de sangre, eran resueltos con sangre de acero. A medida que las hijas de Caín florecían, el resto de los reinos mortales se sumían en el caos. La fractura del panteón del orden marcó el fin de la era de los mitos y el inicio de la era caótica. Un tiempo donde la guerra y la oscuridad se extendieron como una plaga por toda la tierra. Con la llegada del caos a los reinos mortales, estas ofrendas se multiplicaron, marchando la tierra con carmesí y expandiendo el culto Caín a través del conflicto. Cuando el caos desató su tormenta sobre los reinos, las hijas emergieron desde Hagnar, sus pasos guiados por la magia de las sombras, deslizándose entre reinos a través de las puertas, que respondieron al clamor de la batalla donde las fuerzas del orden necesitaban apoyo desesperado. Aunque Morathi y su séquito seguían siendo objeto de sospecha, sus feroces hazañas en el campo de batalla forjaron alianzas de necesidad, aunque tensas. Incluso los dioses élficos permanecieron en silencio, dejando a los sigmaritas enfrentarse solo a las mareas infernales. Valientes y despiadadas, las hijas de Caín enfrentaron legiones demoníacas y monstruosidades sin temor, sus espadas danzando como estrellas fugaces en un cielo oscuro. Pero ni siquiera su fervor fue suficiente para detener la caída. Los reinos se desmoronaban. Tras la traición de Sigmar y Nagas, el panteón del orden colapsó, y el retiro de Sigmathir marcó el comienzo de esta era. En las tierras sombrías de Ulgu, las nieblas sirvieron como un escudo natural contra las hordas caóticas. Durante un tiempo las sombras ocultaron a Morathi y sus devotas, pero el caos es incansable. A medida que los ejércitos demoníacos crecían, Ulgu comenzó a ceder bajo el asedio de saqueadores rojos de Khorne, conspiradores de Tzeentch, y los más peligrosos de todos, los fieles de Slanes, atraídos por el rastro de su dios ausente. Mientras en el crepúsculo oculto, el lento proceso de extracción de almas de Slanes continuaba, pero Morathi, con su astucia, había tejido engaños en el hechizo, desviando secretamente una parte de las almas hacia Hagnar. Este acto de subterfugio perturbó el delicado equilibrio que mantenía el príncipe oscuro atrapado entre His y Ulgu. El aroma del dios atrapado comenzó a filtrarse por los reinos, y sus siervos más leales respondieron al llamado como lobos hambrientos. Así comenzó la Khazad-dûl, la guerra de las sombras. En este conflicto, Morathi lideró a sus hijas desde el frente, enfrentándose a los emisarios de Slanes con el mismo odio que reservaba para los demonios de Khorne o las artimañas de Tzeentch. Ella misma derrotó al guardián de los secretos, Glitus, y a su legión del exceso, así como a Kruya Spark, el hombre con el látigo, y su hueste de desolladores. Pero la fuerza bruta no era su único recurso. Contra Bobax el saqueador y sus hordas tentaculares, las medusas de Morathi invocaron un laberinto de sombras, una prisión eterna donde estas huestes todavía deambulan en la penumbra. Pero no todas las batallas eran victorias. Cuando Lucius, el guardián, arrasó el templo de Druxar, Morathi se vio obligada a convocar al primer Coven Khajiit, el consejo de guerra que reunió a las sectas keinitas en un esfuerzo conjunto para sobrevivir. Aunque consiguieron contener a las fuerzas de demonios, su victoria llegó a un alto costo. La guerra de las sombras terminó, pero las brasas del conflicto ardieron nuevamente en la amarga guerra de los senderos de las sombras. Las hijas de Caín sobrevivieron, forjando su legado con cada batalla y cada sacrificio. La sangre que derramaron no solo aseguró la supervivencia, sino que fortaleció el vínculo con su despiadado dios, cuyo espíritu sigue avivando el fuego de su interminable guerra. Solo la sangre satisface a Caín. Con cada corte su poder resurge y con cada muerte su voz resuena en la eternidad. Ahora hablaremos más de la organización de las hijas de Caín.
La sociedad está dividida entre castas y sectas, estructuras jerárquicas inquebrantables que reflejan su fervor religioso y su dedicación al camino de la guerra. Cada secta, aunque única en sus costumbres y rituales, comparte un núcleo común: la veneración absoluta de Caín y la obediencia a la estricta organización que rige sus aquelarres. Este sistema asegura que cada miembro, desde las guerreras hasta los esclavos, conozcan su lugar en el grandioso esquema del culto. En todos los aquelarres de guerra, salvo el Kreith, las filas están formadas por dos grupos principales: las guerreras kenitas, nacidas para la batalla, y los despreciados Leathnam, quienes se relegan a los roles más bajos y serviles. Ambos grupos desempeñan funciones esenciales, aunque separadas por un abismo de valor y honor. Las guerreras kenitas son las verdaderas hijas de Caín, nacidas y moldeadas para la guerra. Cada una es una guerrera implacable y entrenada en los ritos sagrados del combate y destinadas a servir como instrumento de la voluntad del dios de las manos ensangrentadas. Su lugar en la jerarquía es privilegiado, pues portan el estandarte del culto y derraman sangre en su nombre. Los Leathnam son los siervos descartados y considerados poco más que herramientas en la maquinaria de la sociedad cainita. Despojados de gloria y honor, su papel es mantener el funcionamiento diario de los templos y aquelarres, cargado con el peso del trabajo físico y los sacrificios necesarios para sostener una guerra eterna. A pesar de su desprecio, son esenciales para el auge del culto, pues su existencia permite a las hijas concentrarse en su verdadero propósito: derramar sangre en el nombre de Caín. La esencia de las hijas de Caín es su devoción al dios de la mano ensangrentada. Sus rituales sangrientos no son meras prácticas, sino una expresión sublime de fe. Las sacerdotisas cainitas perfeccionaron en su arte a lo largo de los milenios, viviendo de la esencia robada de sus víctimas. En los calderos encantados que rebosan sangre y vísceras, aún calientes, realizan sacrificios sagrados que renuevan tanto su cuerpo como su espíritu. De ancianas e encorvadas emergen doncellas de alabastro, gráciles e impecables, con la fuerza de 1000 vidas arrebatadas. En este acto trascendental, las devotas de Caín sienten la conexión divina con el corazón de hierro, un símbolo sagrado que representa la insaciable sed de sangre de su dios. Sus mentes se ven envueltas en un éxtasis carmesí, y su única meta se convierte en derramar sangre hasta que el último enemigo haya caído. La muerte no es solo un medio, sino un ritual que las eleva hacia la divinidad. Los templos de las hijas son mucho más que fortalezas, son santuarios oscuros consagrados a la guerra y el sacrificio. Cada altar, cada caldero y cada arma se baña en sangre para alimentar el poder de la orden. Las sacerdotisas entonan cánticos que resuenan en las paredes manchadas de rojo, transformando cada templo en un faro de terror y devoción. Las ciudades más importantes tenemos Hagnar, Draitz y Ganeth, Astilla Férrea. Luego, ciudades templos secundarias encontramos Harkuron, Helbratskai, Thordilkar, Druchazur, Cima Noble y Ciudadela de Uthern. En templos cainitas aún más pequeños tenemos Cizar, Gidbar y Ithilgar. Y aquí, unos asentamientos que han sido destruidas en las innumerables batallas, como Neftal, Praxnar y Traithkin. Y para ir terminando, hablaremos de los cónclaves guerreros, también conocidos como aquelarres de guerra, que son la espina dorsal militar y jerárquica de las hijas de Caín. Cada cónclave, marcado por sangre y fervor, responde a la voluntad divina de Morathi, quien dicta los mandatos del culto con la autoridad de una diosa. Cada secta dentro de esta estructura venera un aspecto distinto del dios de la batalla y del derramamiento de sangre. Caín lo que refleja la diversidad y complejidad de su adoración. Las sectas más grandes como Hagnar y Draitz y Ganeth cuentan con cientos de aquelarres dispersos entre numerosos templos. Por otro lado, las sectas menores pueden centrarse en un único templo, donde la devoción y el fanatismo son igualmente intensos. En cada uno de estos aquelarres, las sumas sacerdotisas lideran los ritos de sangre y las ceremonias violentas, consolidando la fe y la disciplina de sus seguidores. Sobre todas ellas reina Morathi, cuya voz es ley y cuya presencia divina guía cada sacrificio. Bajo la sombra de ella están las sumas sacerdotisas que ostentan el título de máximas líderes de los aquelarres de guerra.
Estas comandantes, conocidas colectivamente como la Hermandad de Sangre, no solo dirigen a sus guerreras en el campo de batalla, sino también son guardianas de los artefactos más sagrados y los secretos ancestrales en cada santuario. Su poder se extiende desde los rituales de sacrificio hasta la estrategia militar, y sus nombres resuenan con fuerzas entre los cántricos de las hijas de Caín. Entre las sacerdotisas supremas destacan 3 tipos principales, cada una representando un rol crucial en la maquinaria sangrienta de la Orden. Las reinas de la matanza, líderes carismáticas y despiadadas, son las comandantes absolutas de los aquelarres. Sus decisiones moldean la fe de sus guerreras, y sus espadas conducen las mareas de sangre que rinden un tributo al dios de la mano ensangrentada. Las reinas sagas, estas sacerdotisas sabias y veneradas, son las guardianas de las tradiciones más antiguas y los secretos del culto. Conocedoras de los signos sagrados y los rituales perdidos, son un pilar espiritual para sus guerreras y un recordatorio de la historia eterna de Caín. Por último, las medusas de arruina sangre, portadoras de la furia más salvaje de Caín. Estas líderes no solo guían, sino que inspiran miedo y devoción a sus seguidores. Con cuerpos serpenteantes y poderes oscuros, una manifestación viva de la crueldad y la determinación de su dios. Desde los altares de Hagnar hasta los templos más lejanos, cada sacrificio, cada grito y cada gota de sangre derramada alimenta la gloria de Caín. Las sumas sacerdotisas son la llama que mantienen vivo ese fuego eterno, y bajo su liderazgo las hijas de Caín marchan con fe inquebrantable hacia el destino que les dicta su dios. Y con esto terminamos el vídeo sobre las hijas de Caín, estos seres de la oscuridad de Ulgu, estos elfos oscuros. Me gustan los elfos oscuros, me gusta mucho la historia de Morathi, siempre contra el mundo. Yo la tenía mucho asco en el mundo que fue, pero aquí Morathi me gusta mucho y su miniatura es un pepino que flipas. Así que espero que os haya gustado este vídeo sobre las hijas de Caín. Y nos vemos en próximos vídeos de Age of Sigmar. Un abrazo, amigos.